Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en compañía de Felipe. No creo que haya mejor compañía. Además, se da la razón no solamente de que somos amigos, sino que venimos últimamente haciendo muchas cosas juntos, lo cual es una enorme satisfacción. Bueno, yo creo que va a haber una cierta coordinación entre las dos intervenciones que vamos a tener aquí. En mi caso hablo yo primero, fundamentalmente porque el enfoque que yo le iba a dar tenía que ver sobre todo con la construcción de la idea misma de la escuela republicana. Eso que podríamos decir que ocurre entre el contexto de la revolución, es decir, la pedagogía revolucionaria, que podemos decir tranquilamente, y la fundación de la Tercera República. En ese sentido tiene un contexto más bien cierto. Yo creo que Felipe abordará más bien una posición de revisión desde la situación actual. En ese sentido, me parece que puede haber una cierta definición. Bueno, lo primero que quería decir es que esta ponencia se enmarca en un trabajo que estamos realizando dentro del proyecto de investigación de Naturaleza y Comunidad 4, la cuarta edición del proyecto, que tiene este enfoque de tratar de recuperar, de reconstruir un cierto hilo conductor que nos permitiera localizar en la experiencia francesa, en la experiencia republicana francesa, una serie de decisiones sobre cómo concebir el sistema educativo. Y además nos parece que eso podría ocurrir en los tres niveles. Es decir, nos parece que hay en el fondo una cierta decisión sobre lo que tiene que ser la escuela, y ahí hay un momento decisivo, que es el momento de la revolución, y sobre todo hay un nombre decisivo, que es el nombre de Condorcet. ¿No es Condorcet quien funda la idea de la escuela, lo que tiene que ser una escuela republicana? Hay un segundo momento que tiene que ver con la enseñanza secundaria y sobre todo con el lugar de la filosofía en la enseñanza secundaria. Si queréis, algo así como esta especie de disputa entre los franceses y los alemanes sobre el lugar en el que hay que colocar la enseñanza de la filosofía. Y la decisión francesa, y ahí el responsable, sobre todo un filósofo, yo creo que para nosotros es muy poco interesante, que es Cousin, muy influyente en la filosofía. Diríamos, monopoliza toda la filosofía francesa de mediados del siglo XIX, y además es que tiene este carácter también, como Condorcet, es que son filósofos legisladores. Es decir, son filósofos, diríamos, que no realizan una especie de actividad teórica especulativa separada, sino que están interviniendo en los grandes debates que se están produciendo en todos los momentos. Condorcet, de hecho, es el último de los ilustrados, pero es precisamente el ilustrado, el último dentro del panteón ilustrado, ¿no?, de los Voltaire, los Rousseau, etc., es el último de todos los grandes nombres, pero es que es el único que participa de la revolución. Y está ahí, participando. Y su destino desdichado es el destino desdichado de todos los que están en la convención, en fin, y acaban viendo cómo sus vidas se desbaratan, por unas u otras razones, como consecuencia del momento del terror. En el caso de Cousin, es que directamente ejerce funciones ministeriales dentro de la monarquía de Julio. Y es el ingeniero de la enseñanza de la filosofía en secundaria. Y ese sería un segundo momento muy bien interesante que nosotros estamos intentando reconstruir en este trabajo vinculado al proyecto. Y el tercer momento tiene que ver con la manera como se piensa la universidad, que es un asunto pendiente durante todo el siglo XIX en Francia, pero que acaba culminando en las grandes reformas que se producen justamente en el momento de la Tercera República, que es el momento culminante. Y hay un tercer filósofo, si queremos otra vez un filósofo menor, sin una especialmente atractiva hoy obra que consultar, pero cuya reflexión sobre la cuestión de la filosofía y la idea de la universidad es especialmente relevante. Sobre todo lo que tiene que ver con la cuenta pendiente por parte de los franceses con la universidad alemana. Algo así como los franceses de la Tercera República leen el debate alemán de comienzos de siglo sobre la universidad idealista. Y ese nombre de otro filósofo menor, otro filósofo legislador, es William. Esto va a ser un poco, eso es lo que nos traemos entre manos, unos cuantos, Felipe, Soledad, que anda por ahí, también está participando, en Mengala está colaborando haciendo alguna traducción de estos textos. Pero hoy yo aquí lo que, en fin, puesto que esto es un tema muy amplio, quería limitarlo, quería reducirlo a la cuestión de la escuela. Quería simplemente señalar de qué manera se construye la idea, y yo creo que esto es importante, la idea,
que hay una enorme distancia, una idea que de vez en cuando se transparenta en los hechos, una idea que inspira reformas, que pretende ser en algún momento traída a la realidad y que de vez en cuando se olvida, cae en el olvido. Y una idea en crisis, que es la idea de la escuela republicana, que es en realidad la idea de nuestra escuela moderna, ¿no? Porque esto a nosotros no creo que nos sorprenda, especialmente en el contexto español, donde, diríamos, todas las reformas del sistema educativo parece que van a rastras de las decisiones, al menos hasta hace 20 años, donde parece que se ha cambiado el ángulo de la mirada, ¿no? Y se ha empezado a prestar especial atención a las cosas que pasan en esos lugares donde hablan en inglés, pero hasta hace 30 años, cada vez que se hacía algo, se miraba en dirección a Francia. Hay una especie de calage, ¿no? De ese ritmo de se toman decisiones en Francia e inmediatamente se toman en España. Se explica, por ejemplo, pues, cosas como que se enseñe filosofía en secundaria, ¿no? Pero está claro que a nosotros no nos puede sorprender cuando hablamos de la escuela estas ideas de, pues hombre, la escuela tiene que garantizar la universalidad, la gratuidad, la obligatoriedad, la igualdad, y en nuestro caso quizá de una manera bastante más problemática, la laicidad. Pero claro, estas cosas simplemente no suenan a la escuela moderna, porque lo que se está ventilando en el momento de la revolución es precisamente eso, la construcción de la escuela moderna. Es eso lo que hay en juego. Y es eso lo que me gustaría que, en fin, pudiéramos elaborar hoy. Algo así como ver de qué manera se entrecruzan, se entretejen los hechos históricos y la idea que moviliza, que es discutida, que pretende animar, que fracasa a lo mejor, esos acontecimientos históricos, esas decisiones políticas. En una historia que es muy larga, porque habría que recordar, yo creo que todos tenemos siempre la idea, el prejuicio de que los franceses son republicanos desde 1789, cosa que en cuanto te paras a pensar 3 segundos recuerdas que es inevitablemente falsa, porque la revolución es un fracaso. Tras la revolución, en fin, tras el momento de Jacobino viene Termidor y viene el directorio y viene el imperio y viene un momento, diríamos más bien como de retroceso. Después vienen monarquías más o menos reaccionarias y después viene la Segunda República. Y la Segunda República es un estrepitoso, la del 48, un estrepitoso fracaso. En Francia nadie quiere oír hablar de república durante mucho tiempo, hasta que por fin se crean las condiciones para que en 1870, a trancas y barrancas, se proclame la tercera, que es, diciéndolo de manera coloquial, la que sale bien. Diríamos la buena. La buena, ¿no? La Tercera República es la buena. Y justamente es ahí, diríamos, donde se completa un arco largo de ciertas ideas y decisiones que se empiezan a manejar en 1789, y si queréis mejor, en 1791, encuentran su cumplimiento, mayor o menor, en 1870, especialmente en el periodo, diríamos, de los padres fundadores de la República Francesa, si queréis así, de la República que es duradera, del momento en que Francia se hace republicana, que son fundamentalmente Gambetta y sobre todo Ferry. Teniendo en cuenta que precisamente este otro, de nuevo, legislador, ya no diríamos filósofos, pero sí en este particular género intelectual que es la oratoria, sin duda grandes oradores, es Ferry quien convierte la Tercera República en la República de la escuela laica, la República, como popularmente se ha llamado en algunas ocasiones, de los profesores. Y quien toma como inspiración fundamental para ello la figura de Condorcet. Es de Condorcet. Es este, por tanto, el arco que queremos desarrollar, tomando como elemento fundamental lo que pasa en el contexto de la revolución, porque es ahí donde se produce el gran debate. Iba a hacer la introducción, lo voy a decir de todas formas, porque me parece que... Pero bueno, ya, como he dicho muchas cosas, a lo mejor ya es un poco tarde. Pero yo creo que la mejor manera de entender lo que significa la escuela republicana, lo que en el caso de la experiencia francesa, y yo creo que es el privilegio de la experiencia francesa frente a otras experiencias republicanas, es lo que pasó el pasado 16 de octubre del año pasado, cuando recordaréis, en las afueras de París, apareció un profesor de nuestro vocabulario de educación cívica, ¿no? De ética, un profesor de ética ejecutado, que le habían cortado el cuello, ¿verdad? Y esto es tirado. Yo creo que ese acontecimiento es importante porque en Estados Unidos, la otra gran experiencia republicana, la otra gran experiencia revolucionaria, de vez en cuando hay asesinatos en institutos. Y siempre son alarmantes, y siempre son preocupantes, como no lo van a ser. Pero parece que nunca revelan ningún aspecto esencial de la institución.
siempre tienen que ver con la vulnerabilidad, la desprotección, el crimen, en fin, un montón de cosas horribles, pero no parece que pongan en juego lo que sí puso en juego en Francia, que es, de alguna manera, en un periodo donde, diríamos, el republicanismo cae en desuso, donde, diríamos, el republicanismo se ha convertido en una cosa vieja, antigua, vetusta, quizá diciendo lo que dicen, en fin, autores como Skinner o Petit mismo, esta idea de que el republicanismo se muere justo en el momento en que triunfa, en el momento de las grandes revoluciones, que el siglo XIX es el siglo de la hegemonía liberal, o en todo caso se desplaza el eje del debate. Y por tanto, diríamos que el espíritu republicano es como que decae y se diluye. Ocurre de vez en cuando, y especialmente ocurrió en Francia en este momento, que hubo una especie de sacudida, como de vez en cuando hay, especialmente en relación con la escuela, una especie de conmoción, una especie de sacudida que hizo recordar que la escuela es el corazón de la República. Que no es cualquier institución porque es el corazón de la República, porque es el elemento que anima, vivifica, nutre la vida republicana. Después eso se diluye. Al día siguiente de este asesinato trágico, horrible, recordaréis probablemente que el delito cometido era que había discutido con sus alumnos, pongamos como nuestro equivalente de primero, segundo de la ESO, sobre libertad de expresión y por tanto había puesto las imágenes de Charlie Hebdo, etcétera. Era el crimen, hablando de libertad de expresión, ¿verdad? Eso había provocado, había causado, había justificado su asesinato. Diríamos, las fuerzas del oscurantismo, diríamos, el fanatismo religioso, ¿verdad? Siempre presente contra la escuela. Y al día siguiente en todos los colegios se pusieron a leer el último de los textos que tenéis aquí seleccionados y ya no vamos a poder leer, pero sí le echaremos un ojo. El último de los textos que es la carta a los profesores de Jaurès. No sé si algunos de estos nombres os resultarán a lo mejor poco familiares. Jaurès es uno de los grandes intelectuales del socialismo francés. Nos colocamos a caballo del 1900 y es uno de los autores de esta. Al día siguiente se leyó esta carta. En toda Francia se leía esta carta. Por así decir, todos los franceses empezaron a recordar que había una escuela y que la escuela tenía que ser republicana, que era esencial que para que hubiera república hubiera una escuela republicana. En el fondo de todo esto, claro, siempre como parece que hubo una conmoción porque había un cierto olvido. Y el olvido tiene que ver con que parece que el orden hegemónico, diríamos, el discurso que recubre las instituciones es más bien liberal. Y en este sentido, como decía antes, parece que lo que suena republicano suena a viejo, aburrido, trasnochado y en todo caso lejano. Esto implica incluso una cierta disputa sobre la naturaleza de la revolución y sobre todo sobre la naturaleza de la ilustración. Digamos para entendernos que el punto de partida debería ser, que no vamos a discutir, pero el punto de partida debería ser que habría que entender que la revolución, en el caso francés especialmente, la revolución es la materialización, es la realización autoconsciente, es así como los protagonistas de la revolución se lo plantean, es la realización autoconsciente del ideal ilustrado. Y en este sentido habría que apartar, en fin, habría que liberar el espacio para entender que ese acontecimiento es eminentemente republicano. Es decir, que cuando los revolucionarios hacen la revolución, lo que quieren es la república. Y que, por tanto, habría que apartar un poco la idea de que la revolución tenga un carácter eminentemente liberal. Y esto es objeto de disputa, por eso no entrar. Diríamos, apartarse de ciertas interpretaciones, por ejemplo, la de Firet, ¿no?, sobre el carácter liberal, la de todo el liberalismo del siglo XIX, la de Constant, la interpretación de Tocqueville, etc. La de Firet en nuestro tiempo, la más cercana y la más pregnante, insistiendo en que la revolución es esencialmente liberal. Habría también que apartarse de esas otras apropiaciones, por ejemplo, la que se realiza desde la tradición socialista, cuando se dice que la revolución es, diríamos, solo la primera revolución, la revolución inacabada e incompleta, porque tiene que venir una segunda que la perfeccione, una segunda que la complete y la acabe. Habría que apartar esas interpretaciones que siempre se mueven con esta idea, que es que el discurso republicano en sí mismo está vacío, no tiene ningún contenido político propio.
que el republicanismo es, por así decir, una forma que tiene que ser llenada de contenido político. Es decir, que lo importante no es república sí o no, sino un debate distinto que es liberalismo-socialismo, que es el debate, diríamos, el debate que se implanta a lo largo del siglo XIX. Y habría que recordar, y en esto no puedo más que citar nombres para ganar cierta autoridad, habría que recordar los trabajos, por ejemplo, de Pocock, de Eiling, de Skinner, insistiendo en la naturaleza republicana, estrictamente republicana, de la revolución. Si esto fuera así, entonces podemos conectar directamente en qué sentido este proyecto republicano, estrictamente republicano, republicano a secas, republicano no como un formato vacío, no como una caja vacía que tiene que ser llenada de otras cosas, republicano a secas, que quiere solamente república, que quiere república y por eso que convierte la república en un contenido político valioso, en un principio político. Si queréis, simplificando un poco esta idea que hay una libertad republicana que no es ni la libertad como no intervención, como no interferencia liberal, ni tampoco la libertad real de la que en algunos casos, en fin, oíamos hablar dentro de la tradición socialista, y que es ahí donde se coloca, es ahí en ese marco donde se entiende la naturaleza de la escuela. La decisión de crear una institución como es esta escuela universal, gratuita, obligatoria, etc. Si esto fuera así, entonces lo que habría que entender es que si la revolución es la materialización, es el intento de traer a la realidad el proyecto ilustrado, lo único que habría que hacer es justificar por qué meter aquí la idea de filosofía. Y eso tiene que ver con la propia naturaleza de la ilustración. Y esto es un ruego. Pediría que aceptarais esta especie de relato mítico. Un poco a lo Descartes, cuando Descartes al comienzo del discurso quiere decir, voy a contar un cuento de cómo fueron las cosas, un poco así. Porque a veces parece que se entiende que esto de la ilustración es como un hongo que brota de la nada. Yo creo que se entiende mucho mejor si lo conectamos con el juicio a Sócrates. Si entendemos que la apología elaborada, la manera como Platón cuenta la apología, sería algo así como el manifiesto de la filosofía. Algo así como el manifiesto, el momento de fundación de esto de la filosofía. Y si se entiende que cuando a Sócrates es acusado y cuando Sócrates se tiene que defender, cuando defiende esto de la filosofía, lo que está defendiendo fundamentalmente es la idea de una vida filosófica, la exigencia de una vida filosófica, y que ese proyecto, que esa exigencia de vida filosófica encierra en sí misma un proyecto civilizatorio. Es decir, encierra en sí misma la idea de la república. No por cualquier otra razón se puede entender que precisamente la aspiración a una vida vivida de acuerdo con la razón, si de una manera muy generosa permitís que diga que fuera eso la idea de una vida filosófica, una vida vivida de acuerdo con la razón, con la esperanza, en fin, como decía Sócrates, el Sócrates de Platón en esas páginas, con la esperanza de mejorar el alma, ¿no? De ser mejores, y eso de vivir de acuerdo con la razón, necesariamente se proyecta en todos los ámbitos de la vida. No solamente en el conjunto de las costumbres, sino también en la forma de construir la vida en sociedad. Y convendría recordar que cuando Platón en la República, después de contarlo del mito de la caverna, que evidentemente es esto, esta misma exigencia de vivir de acuerdo con la razón, de poner la actividad intelectual al servicio de una vida que sea más plena, más rica, de otra manera, digna de ser vivida, esta vida con examen de la que hablaba Platón, es justamente en ese momento cuando parece que, por fin, Platón se pone a discutir qué tipo de régimen político sería apto para los filósofos. Digamos que a lo mejor se puede entender que precisamente la república es la respuesta a eso. Es un país donde puedan vivir los filósofos. Un país donde se pueda vivir de acuerdo con la razón. Al hilo de esta cuestión traía el texto de Alain. No sé si os resulta, Alain lo presento brevemente por si hubiera alguien que no tuviera conocimiento de este autor. Alain es sin duda uno de los personajes fundamentales del pensamiento francés de comienzos de siglo. Sobre todo rellena como ningún otro la idea de lo que tiene que ser un profesor de filosofía. Cuando en Francia se piensa, ¿qué es un profesor de filosofía? La respuesta siempre, lo de Alain. Alain era un profesor de filosofía. Y Alain está especialmente vinculado a la tradición republicana, es decir, es uno de los grandes intelectuales de la Tercera República. Y este texto, que está extraído de un ensayito muy breve del mismo título, de una conferencia pública del mismo título, permite entender muy bien esta continuidad. Hay una especie de hilo conductor que conecta, si queréis, diciéndolo de una manera un tanto grosera, trazo grueso, pero que yo creo que no es del todo falsa,
que conecta el juicio de Sócrates y sobre todo las palabras que al final del juicio dice Sócrates, esto de, no, vosotros creéis que matándome a mí conseguiréis libraros de la presencia incómoda de los filósofos, pero no os equivoquéis, no va a ser así, porque detrás de mí vendrán. Esa es la profecía, ¿verdad? Recordáis el momento en que estoy a punto de morir, por tanto estoy dotado del don de la profecía, aquellos que están cerca de la muerte, y os anuncio que esto de la filosofía no se va a morir. Y os anuncio que van a venir más, efectivamente. Después de Platón viene Sócrates y después viene Cicerón. Diríamos, van ganando esto de la aspiración a una vida filosófica y, por tanto, la aspiración a una vida en común, de acuerdo con un gobierno de la razón, en fin, eso que Platón llama un imperio, Platón y después mejor Aristóteles, un gobierno de la ley y no un gobierno de hombres, se va coloreando de distintas maneras, va ganando un vocabulario distinto, pero diríamos que la idea fundamental persiste cuando Cicerón, en la defensa del poeta Arquias, si no recuerdo mal el nombre, habla de esto de la humanidad y del cultivo de la humanidad y de la necesidad de fomentar la humanidad, está diciendo lo mismo. Y cuando Petrarca, muchos siglos después, resucita esta tradición republicana y esta literatura republicana, lo que está resucitando es el ideal de vida filosófico. Y cuando, diríamos, el humanismo que empieza a germinar en Italia se empieza a extender por toda Europa y cuando finalmente adquiere la modalidad de la ilustración, si aceptamos que la ilustración es algo así como, en un lenguaje, la fase de madurez del humanismo, podríamos pensar que a lo mejor no es un disparate decir que el que es ilustración de Kant es una invitación igualmente a la vida filosófica. Y cuando Kant empieza el texto diciendo esta cosa de atreverse a, en fin, abandonar ese estado de memoria, etc., en el fondo lo que está haciendo es invitarnos a colocarnos tras Sócrates, ¿no? Algo así como a vivir, atrevernos a vivir como vivía Sócrates, es decir, a iniciarnos en la filosofía, de alguna manera. Y que eso es precisamente lo que está sucediendo, diríamos, el intento de convertir esto, algo así como el momento en que se cumple la profecía socrática, sería precisamente el momento de la revolución. Porque es precisamente en la revolución cuando diríamos que esta idea, las ideas ilustradas cobran la suficiente pregnancia como para al menos con un poquito de energía, muy poquita, siempre la realidad es sucia e imperfecta, pero un poquito de energía pretende moldear el mundo, pretende orientarlo de acuerdo con esta especie de mirada socrática. Y eso es precisamente lo que de nuevo se puede ver en Ana. El comienzo del fragmento que os he seleccionado es este de, ahora que nosotros somos república, ¿corremos el riesgo de retroceder? ¿Corremos el riesgo de regresar a una monarquía? Entonces, la condición que pone Alain es, claro, es que esto de la república necesita seres humanos, hombres, en el texto, hombres razonables. Es decir, la república necesita almas no monárquicas, y las almas monárquicas son las almas confiadas, son las almas que creen, sino almas republicanas. ¿Y qué es esto de un alma republicana? Se pregunta uno enseguida. La respuesta es, pues almas que desconfían, es decir, almas que hayan aprendido, que cumplan la exigencia, en este caso, en fin, el marco francés, la exigencia cartesiana de no dar su consentimiento a nada que no vean de manera clara y distinta, que no resulte enteramente evidente. Es decir, almas que sean capaces de, si queréis, en el lenguaje familiar, pensar por sí mismas. Porque resulta que para habitar en un espacio republicano, lo que se necesitan son seres humanos que precisamente sean capaces de pensar por sí mismos. Así que, acelerando un poco, diríamos, esto de la revolución, las dos grandes revoluciones, la revolución americana, pero sin duda también la revolución francesa, pero más aún la revolución francesa, parece que se dejan interpretar, al menos sus protagonistas se interpretan a sí mismos de esta manera, como la materialización, la realización, la traída a la realidad de las ideas ilustradas. El caso francés tiene unos cuantos privilegios frente al caso americano, y es que se ve con más claridad esto. Diríamos, la autoconciencia que se tiene de estar realizando el proyecto ilustrado es más clara. En el texto de Domenech, cuyo título ahora se me acaba de ir, el de la fraternidad, el eclipse de la fraternidad comienza señalando estas dos ideas, que están muy bien pensadas. Los americanos no tienen fraternidad, probablemente porque no la necesitan. Diríamos, su revolución es más fácil y cómoda.
no tienen una situación de desigualdad brutal y no tienen la presencia de una corporación religiosa que controle las herramientas de la instrucción. Así que no necesitan fraternidad porque de alguna manera ya la hay. Los franceses tienen que pensar la fraternidad, pero sobre todo en relación con lo que a nosotros nos interesa, son los franceses quienes tienen que pensar el sistema de instrucción pública. Porque precisamente son los franceses quienes tienen que enfrentarse a una situación en la cual hay una especie de expropiación de la educación. Y, por tanto, se tienen que apropiar de la educación y tienen que recrear por entero la educación. Y, además, poniéndola a la altura de nuestro tiempo. Esto es lo que significa la revolución y en este contexto precisamente se instala el debate que llena en gran medida, diríamos, sin duda la actividad legislativa del contexto revolucionario es enorme. El Comité de Salud Pública trabaja a toda máquina, pero es que el comité encargado de los proyectos de instrucción pública lo hace al mismo ritmo y con mucho menos recursos. ¿Cómo entender la escuela? Pues si la revolución es el intento de materializar, el intento de traer a la realidad el proyecto ilustrado, y si el proyecto ilustrado se deja entender en cierta medida como el proyecto de una forma de organización, una forma de vida de acuerdo con la razón, algo así, aceptádmelo de esta manera, la revolución, diríamos, el debate sobre la escuela se instala en este momento. Diríamos que habría dos grandes problemas. Si uno es revolucionario y si uno quiere fundar una república, especialmente si la república la quieres fundar en Francia, donde no se dan en absoluto las condiciones que vayan a hacer eso fácil, a diferencia de lo que pueda pasar en Estados Unidos, en América, ¿no? Entonces tienes que hacer dos cosas. La primera es relativamente sencilla, porque la primera es fundar la república. O sea, lo que tienes que hacer es decidir, diseñar el ordenamiento institucional adecuado. Y entonces tendrás que pensar pues, en cosas como, hombre, tendrás que hacer una declaración de derechos. Eso va a ser una gran idea. De hecho, a lo mejor es una de las primeras cosas que tienes que hacer es una declaración de derechos, porque precisamente quieres una república y, por tanto, vas a querer igualdad de derechos. Y enseguida, a lo mejor lo que necesitas es una constitución y, por tanto, restricciones constitucionales que limiten, que frenen, que regulen el ejercicio del poder político. Además, a lo mejor enseguida lo que necesitas es extender el sufragio, tanto como sea posible. Y a lo mejor necesitas unas cuantas cosas más para fundar la república. Porque lo primero es diseñar el orden. Pero una vez que hayas diseñado la república, y una vez que hayas conseguido, diríamos, acumular tanto poder como para hacerla real, aparece el segundo problema, que es donde se coloca precisamente la cuestión de la escuela, que es, ¿y cómo vas a hacer para que la república sea duradera? ¿Cómo vas a conseguir que la república no se te desmorone en 5 días? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer para que la república viva, para que dure? Y ese es precisamente el lugar donde se instala el debate. Y lo hace en este sentido, diríamos, hay una pedagogía revolucionaria menor, en algunos casos incluso se decía que despreciable, porque parecía que los pedagogos revolucionarios no habían añadido nada. Porque en realidad la pedagogía, la buena, la especulativa, la teórica, ya estaba hecha. Era la pedagogía ilustrada y había poco que inventar. Rousseau ya había escrito el Emilio. ¿Qué le tienes que añadir al Emilio? Los franceses, en fin, diríamos que los protagonistas de la revolución no tienen tiempo para leer la publicación de los apuntes de Kant en la pedagogía. Pero ¿qué le vas a tener que añadir a la pedagogía de Kant? Tampoco hemos de pensar que tampoco es que, diríamos, Rousseau cambie muchas cosas respecto de la propia tradición humanista. Es que ya hay muchas cosas en Rousseau que ya están presentes en otros autores, por ejemplo, en Montaigne, y sin duda en toda la reflexión humanista, italiana, florentina, si queréis, sobre la cuestión de la educación y sobre todo la educación del príncipe, la educación del gobernante. Diríamos, toda esa cuestión de cómo educar, para qué educar, ya estaba resuelta. Ya había una teoría. Lo que nunca se había pensado era cómo transformar esa teoría en realidad, sobre todo con un reto nuevo. Y es que ya no estábamos pensando en las repúblicas antiguas. Ya no estamos pensando en una república donde el derecho pueda ser más o menos desigual. Estamos pensando en una república que tiene que tener un carácter universalista, es decir, que tiene que incorporar al conjunto de toda la población, por entero, que no puede dejar a nadie fuera. Por tanto, una república donde, por supuesto, no habrá esclavos, pero habrá pobres y habrá mujeres. Habrá pobres y habrá mujeres. Y tendrás que hacer y más situaciones de este estilo. Pero sin duda, estos factores están presentes. Y entonces tendrás que diseñar, tendrás que inventarte una institución capaz de incorporar a la vida de la república
Es decir, realizar por entero eso que ya habían pensado los pedagogos ilustrados en la teoría, pero siempre lo habían pensado para un rey, Erasmo, la educación del príncipe, el buen príncipe cristiano, o para la formación de alguna élite, que es el Emilio de Rousseau, porque Emilio tiene a su tutor todo el día pegadito a él, porque es un proyecto para educar a un ser humano. ¿Cómo vas a hacer para educar a un pueblo? ¿Cómo vas a hacer para educar a una nación? ¿Cómo vas a hacer para convertir a un montón de gente que no es republicana en ciudadanos republicanos? ¿Cómo lo vas a hacer? Y es ahí donde nos encontramos con un periodo de enorme efervescencia, desde el 91, si queréis, hasta el 95. Son 4 añitos, pero como todo en la República, en el contexto revolucionario, el tiempo se acelera, pasan un montón de cosas, hay una enorme efervescencia porque tienes un momento de experimentación. Y esa experimentación se materializa en una serie, en una sucesión de proyectos de instrucción pública, de entre los cuales el primero, el más célebre, hay unos, Mirabeau publica, el célebre Mirabeau publica una memoria sobre la instrucción pública que no llega, diríamos, a tener eco, porque se muere enseguida. El primero es Talleyrand. Talleyrand es el gran pedagogo, el gran proyecto del momento de la Asamblea Constituyente, pero si hay un autor que destaca por encima de todos los demás, porque es quien impregna todo el debate y quien, por así decir, toma todas las decisiones fundamentales, es Condorcet. Es Condorcet. Su proyecto de instrucción pública es el proyecto decisivo. Condorcet tiene una ventaja, no solamente su estatura intelectual, ¿no?, que es, diríamos, especialmente poderosa en el contexto del debate del momento revolucionario. Condorcet tiene también la ventaja de que en los primeros años no participa en los hechos, es decir, no está jugando a la política, no está en la acción política y, por tanto, tiene un poquito de tiempo para preparar, para hacer una especie de reflexión filosófica previa, que son las memorias, las 5 memorias sobre la instrucción pública, que preparan el terreno para después su proyecto. El caso es que en ese momento nos encontramos después que, cuando su proyecto se presenta en el año 92, en el momento de la convención, no llega a discutirse de verdad, queda abandonado. El momento de la convención es, como ya sabéis, especialmente difícil, las cabezas empiezan a rodar, Condorcet huye, acaba muriendo abandonado en una situación enteramente miserable, llegan nuevos proyectos, los proyectos jacobinos, llegan nuevos proyectos, pero todos ellos, una y otra vez, en el fondo, se están nutriendo y están poniendo un poco las ideas de Condorcet. Lo mejor que tienen, lo más valioso que tienen, son las ideas de Condorcet. Hasta que finalmente finaliza, y finaliza con el termidor, y finaliza con el directorio, diríamos, esta etapa de efervescencia se cierra en 1795, inacabada, incompleta. Diríamos, se queda en suspenso, con el último de los grandes proyectos que es aprobado, que es el de Domún. ¿Qué es lo que hay en juego? ¿De qué manera se construye la idea de la escuela republicana? ¿Para qué sirve la escuela? ¿Por qué hay que inventar esta escuela de la que estamos hablando aquí? Pues para no alargarnos mucho, para 2 cosas fundamentales. 2 cosas fundamentales. Hay una tercera cosa que brevemente mencionaré al final. 2 cosas fundamentales. La primera sería este problema. El primer problema, que es al que alude el fragmento del texto de Condorcet que tenéis aquí recogido, el primero de los problemas sería este. Si lo que queremos es fundar la libertad republicana, no otras libertades, la libertad, en fin, es el problema de la polisemia. En el contexto de la revolución todo el mundo grita libertad, pero a lo mejor cada uno entiende lo que buenamente puede, lo que le da la gana. Y conviene siempre recordar a Constant aquí, ¿verdad? Cuando está hablando, todo el mundo grita libertad. Pero, ¿qué estás diciendo? Pues cuando hablamos de libertad republicana, el primero de los problemas, es decir, que implica no dominación, si aceptáis la referencia a Petit, no dominación, es decir, que no haya relación de subordinación, que no haya relación de dominio y, por tanto, de clase, que no haya relación de dominio, eso significa libertad, disfrutar de un estatus tal que te garantiza, ¿no?, por el cual está garantizada la protección de la amenaza de cualquier otro, por tanto, también de los pares, de los otros particulares, no solo del Estado. El primero de los problemas es cómo eliminar las relaciones de dominio. ¿Cómo eliminar la desigualdad para que haya libertad? Y aquí aparece un primer debate, lo digo muy rápido. Diríamos que de un lado hay una especie de pasión igualitaria, pero una especie de pasión igualitaria desenfrenada y, por tanto, que acaba aniquilando la libertad. Y ahí aparece enseguida el nombre de Pavés, ¿no? El babuismo. Esta aspiración a que para que haya libertad lo que necesitamos es una igualdad perfecta, dice Pavés. Es decir, que todo sea común, es decir, abolición de la propiedad privada.
Diríamos que los republicanos nunca están muy de acuerdo con esta idea de la abolición de la propiedad privada. Con eso están de acuerdo otros señores, claro. Los republicanos, en el fondo, les alimenta una pasión de la libertad, una pasión por la libertad. Y por eso lo que quieren es imperio de la ley. Y lo que quieren es igualdad de derechos. Pero justamente aquí es donde aparece el problema. ¿Cómo va a haber igualdad de derechos si no hay igualdad en educación? No hay una especie de condición previa que es que no basta con que se declaren tus derechos, no basta con que se te atribuyan derechos, sino que además enseguida te tienen que dar las herramientas que te hagan capaz de ejercer tus derechos. Si se te está reconociendo la condición de la ciudadanía, si por ejemplo se te está reconociendo como miembro capaz de participar en el debate público, ¿no deberías ser capaz de ejercer esos derechos? ¿No deberías previamente, antes incluso, en el momento mismo en que se te den derechos, no sería urgente que antes se te capacite para ello? Porque si no, y de nuevo ese es el problema, si no se queda en una palabrería vacía. Porque no basta con que se te den derechos, se te tienen que dar también las herramientas indispensables para poder ejercer esos derechos. Y esa es la primera condición que tiene que cumplir la escuela. La escuela es una fábrica de ciudadanos. La escuela es una fábrica de ciudadanos. Si queremos sufragio universal, y es eso lo que quieren los republicanos, porque quieren igualdad de derechos, porque quieren imperio de la ley, si tú quieres que todos los individuos de la comunidad participen activamente de la vida de la comunidad y, por tanto, ejerzan control al gobierno, si pensamos que un Estado libre es ese en el cual el pueblo a lo mejor no va a poder ejercer directamente el poder político, por tanto, tendrá que delegar, habrá un gobierno, habrá una división entre pueblo y gobierno, pero el poder es del pueblo, el propietario del poder es el pueblo, y el gobierno es el administrador, y, por tanto, el pueblo tiene que realizar una tarea de vigilancia desconfiada, como cualquier buen propietario hace siempre con sus administradores. Si el pueblo tiene que ser capaz de vigilar, controlar y frenar, ¿no le tendrás que dar herramientas? Pues bien, ese es el primer problema que tiene que resolver la escuela. No hay ciudadanos y hay que fabricarlos. Y si quieres que la república sea duradera, empieza a fabricar ya, urgentemente, una vez que ya has declarado, una vez que ya has hecho la declaración de derechos, una vez que ya has fundado la república, lo primero y más urgente es fundar la escuela. Porque sin escuela no habrá ciudadanos y sin ciudadanos no habrá república. Es decir, la república la habrás fundado pero se desmoronará. Y eso es para lo primero, para lo que sirve la escuela. Diríamos que hay un salto entre la Constitución, donde se reconocen los derechos, donde se le dan derechos a los ciudadanos, donde se le dice a lo que antes eran donde se produce esa especie de mutación ontológica por la cual esos señores que hace 4 días eran súbditos, de repente son ciudadanos, es decir, pero eso no basta. Les tienes que dar instrucción para que sean capaces de ejercer el poder político. Les estás dando el poder político, les tienes que hacer capaces de ejercerlo. Para eso sirve la escuela, para generar libertad. Y después hay un segundo debate, un segundo problema que tiene que resolver la escuela, y me acabo enseguida. Un segundo debate que tendría que ser este. Una república no puede subsistir sin el compromiso de los ciudadanos. Tiene que ser capaz de generar la adhesión, el compromiso, tiene que alentar la participación de los ciudadanos. Es decir, tiene que fomentar las virtudes cívicas. Un ingrediente esencial, de hecho, podríamos decir que es el ingrediente que perfectamente permite reconocer un discurso republicano frente a cualquier otro. Uno puede saber que está leyendo un discurso republicano en el momento en que se empieza a hablar de virtudes cívicas, porque es ahí, es en ese marco donde el elemento de las virtudes cívicas resulta esencial, fundamental, indispensable. Si tú concedes la ciudadanía, es decir, si tú decides que ser libre tiene este sentido romano, ¿no? Que ser libre es disfrutar de esta libertad, es decir, que es lo mismo que la civitas. Uno no es libre antes de la pertenencia a la comunidad, uno no es libre al margen del Estado, uno es libre solo si, en este sentido fuerte, uno es libre solo si habita, es ciudadano de un Estado libre, y por tanto hay Estados libres y Estados que no lo son. Si tú dices que esto tiene que ser así, entonces enseguida se te va a presentar este otro problema, que es de qué manera vas a implicar a la población, de qué manera vas a conseguir fomentar en la población las virtudes cívicas. Y este es el segundo problema que tiene que resolver la escuela. Y ahí aparece el segundo debate, ¿cómo lo haces? Y ese es el segundo gran debate que llena todo este momento, diríamos, de experimentación legislativa. Enseguida se rompen dos alas. El ala jacobina, los Rabot-Santion, los Le Pelletier, digamos, ciertos protagonistas de este momento, apoyados por Robespierre, sin duda, y apoyados por Danton, empiezan
a encariñarse y empiezan a soñar con una especie de solución espartaquista, o espartana, si queréis mejor, simplemente. Una solución espartana. ¿Qué sería una solución espartana? Pues básicamente pensar que el niño tiene que ser para la república, que para liberar lo que tienes que hacer es que para liberar a los hombres lo que tienes que hacer es apoderarte de los hombres. Y por tanto lo que tendrás que hacer es, en este sentido fuerte, educar. Es decir, la instrucción se tiene que convertir en una especie de trabajo de moldeado, de perfilado de la subjetividad. Ya sabemos a dónde conduce eso y ya sabemos por qué esa solución genera inmediatamente un enorme horror en otro lado de la tradición republicana, diríamos en el lado propiamente republicano, donde se colocan sin duda Talleyrand y donde se coloca sobre todo Condorcet. El segundo gran debate tiene que ser que a lo mejor no es el Estado, al Estado no lo que compete educar, que el Estado no tiene que apoderarse de los hombres, que no tiene que apropiarse de los niños, que los niños no son para el Estado, que los niños no son para la República, que el Estado no tiene que educar, porque no es competencia del Estado, diríamos, apoderarse de nadie, diríamos que el Estado lo único que tiene que hacer es instruir. E instruir en este marco, después siempre se produce una fusión, etcétera, pero en este marco, instruir no es educar, porque en este marco instruir suena a Atenas, no a Esparta. Suena a Atenas. ¿En qué sentido instruir no es educar? Pues en el sentido de que efectivamente tú tienes que contribuir, colaborar, difundir la adhesión del ciudadano al orden republicano. Pero eso no puede suponer herramientas de manipulación. En ningún caso pueden suponer herramientas de manipulación. No puede ser una propaganda avasalladora. No puede consistir en el secuestro del niño, el ingreso. Si queremos, la institución más perfecta de este momento jacobino en el ámbito de la pedagogía es la Escuela de Marte. Es una escuela de instrucción pseudo-militar, donde lo primero que se hace es rapar el pelo, se encierra a los chicos, a los jóvenes durante 3 meses y se trata de moldear, se trata de, diríamos, despertar una ardiente pasión cívica. Diríamos que cuando se defendería que no es necesaria una ardiente pasión cívica y no es necesaria ninguna ardiente pasión de nada. Que a lo mejor que lo único que hacen falta no son ardientes pasiones, sino ciudadanos libres. Es decir, ciudadanos capaces de pensar por sí mismos. Porque lo que entonces necesitarás es empezar a entender que la escuela tiene que constituirse quizá en la ensoñación de un cuarto poder, como defiende en ese texto Talleyrand, pero que en todo caso tiene que tener la autonomía suficiente, la distancia suficiente respecto del poder político como para servir a una única causa. Y la única causa, la otra causa a la que tiene que servir la escuela es la verdad. Cosa bien complicada y difícil, sin duda. Pero eso lo que llamamos verdad tiene que ver con esto a lo que desde Platón se llama ciencias. Y que, por tanto, la escuela no tiene que ser el sitio donde moldees la subjetividad de nadie, te apoderes de ningún niño para fomentar virtudes que en el fondo lo que encierran es un sistema de propaganda, sino simplemente instruirles, es decir, proporcionarle las herramientas que en algún momento le permitan, y ese sería el objetivo, la culminación del proceso de formación, pensar por sí mismo. Pensar por sí mismo. Así que, frente a este objetivo de la educación, el segundo gran debate, la propuesta de Condorcet será la escuela, puesto que lo que se propone es formar ciudadanos, sin duda, capaces de ejercer sus derechos. Lo que tendrá que hacer es proporcionar familiarizar a esos ciudadanos, diríamos, con la verdad. Proporcionar las herramientas que les permitan pensar por sí mismos para ejercer su función de ciudadanía. El proyecto queda inacabado. Los debates acaban naufragando. La ley Danú, que es la última, la que se aprueba, más las leyes bonapartistas, dejan este proyecto ahí en boceto y queda abandonado. Hay intentos, Guizot intenta recuperar algo así como la vieja idea, porque después de la revolución, diríamos, la república se hace indefendible. Mentar la república en 1830 inmediatamente te convierte en un apestado porque enseguida te sacan el terror y la guillotina y nadie quiere más sangre. Mentar la república se hace imposible prácticamente hasta el 48, ¿verdad? Pero hay dos cosas en las que todo el mundo está de acuerdo. Hay algo así como dos conquistas que la revolución hace definitivamente, que son la Declaración de Derechos, y todos son fieles a la Declaración de Derechos,
y el sistema de instrucción pública. La creencia en que el sistema de instrucción pública tiene que, de alguna manera, ser el que dijo Condorcet, el que dijeron esos señores en este contexto de este debate. Y esas dos adquisiciones quedan permanentes y las defiende todo el mundo, los socialistas, los liberales. Tocqueville, cuando rechaza el derecho al trabajo, en esa célebre sesión en el debate constitucional de 1848, cuando Tocqueville está diciendo que el derecho al trabajo es ya comunismo, o socialismo, comunismo, y por tanto tiene todos los derechos sociales, supone la impugnación de las libertades individuales. Cuando Tocqueville dice esto, al mismo tiempo está diciendo que lo que necesita una república, en 1848, el liberal Tocqueville, lo que necesita la república son solamente dos cosas, que es, si queréis mejor, unas. Bueno, la primera es libertad, libertad en el sentido liberal, y la segunda es luces, es decir, un sistema de instrucción. Pero queda ahí. Y el siglo XIX francés es básicamente esta especie de siglo, se asemeja un tanto al español por los empellones hacia adelante, ¿no? Retrocesos, avance, estudiar historia del siglo XIX es todo el rato este juego, ¿verdad? Revolución, reacción, hasta que finalmente se produce el triunfo de la ensoñación republicana. Diríamos, Francia se hace republicana en 1870. Y cuando los republicanos de 1870 tienen que interpretar su propia labor, cuando Ferri, en este texto, en fin, es uno de los textos que está aquí incluido en este discurso en defensa de la igualdad, en algún sitio tendrá que estar, en la página 8, ¿verdad? En este discurso en defensa de la igualdad en la educación, tiene que pensar para qué tiene que servir la Tercera República. Lo primero en lo que piensa es esto. Lo primero en lo que piensa es, hombre, las cosas han cambiado. Ahora resulta que lo que tenemos son, los excluidos son de nuevo mujeres. La última parte del texto de Ferri está dirigida expresamente a la cuestión de la mujer, la tarea urgente de que las mujeres, garantizar para las mujeres el acceso a la educación y, sin duda, los nuevos excluidos que son los obreros. Y, de hecho, el texto empieza enseguida hablando de, ¿podríamos decir hoy, en 1870, que ya no hay clases, que ya no hay castas? Y la respuesta enseguida, hombre, claro que sigue habiéndolas. Y por eso, precisamente, tiene sentido fundar una república. ¿Para qué hay que fundar la república? ¿Cuál es el objetivo fundamental de la república? Eliminar las relaciones de clase, que no haya clases. ¿Y cuál es la más intolerable, insoportable desigualdad con la cual nos encontramos? Y enseguida responde otra vez, recuperando por entero el discurso de Condorcet, diríamos, colocando en el centro de la Tercera República, en el momento de fundación de la Tercera República, la figura de Condorcet. ¿Y cuál es la más intolerable de todas las dependencias, de todas las subordinaciones, de todas las relaciones de dominio? La desigualdad en la instrucción, la desigualdad en la educación. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es la Tercera República? Diríamos, la Tercera República, si queréis, por decirlo de una manera coloquial, es algo así como el momento en el que, de nuevo de una manera imperfecta e incompleta, pero la manera como los protagonistas de ese acontecimiento piensan su propia labor es precisamente el momento en que se trata de completar eso que quedó a medias, eso que quedó incompleto. No hay que pensar más, no hay que alterar el modelo, es precisamente hacer lo que no se pudo. La revolución quedó incompleta, no les dio tiempo a los revolucionarios a acabar su tarea, no les dio tiempo a fundar la república. Ahora, en 1870, que nosotros estamos en condiciones de hacerlo, gracias a un montón de casualidades fortuitas, ¿no? Por accidente se les llama los oportunistas, ¿verdad? Estos republicanos oportunistas, a trancas y a barrancas, como los buenos políticos, en los momentos especialmente difíciles, son capaces de entender que el elemento central vertebrador de esto que tenga que ser a partir de ese momento la República Francesa es precisamente escuela pública. Y al hilo de esto, porque solo eso, de nuevo la misma idea, solo la escuela pública es capaz de garantizar una igualdad real y no una mera igualdad teórica. Ese salto que hay desde la igualdad teórica hasta la igualdad real, esa especie de vacío es precisamente lo que tiene que llenar esa nueva institución, que ya estaba hecha y que además, dice Ferri, ya la están haciendo esos que ni la han pensado, que son los americanos. Basta darse una vuelta por la libre América para encontrarse perfectamente realizado
Eso que los franceses pensaron y no pudieron llevar a cabo. Pues bien, si la Tercera República nace, tendrá que nacer precisamente con esta vocación. Y antes de acabar, y como última idea, había una tercera idea, que es este texto tan bonito de Jaurès, de Jean Jaurès, que tiene que ver con una urgencia que es enseguida detectada en el contexto revolucionario. Sería algo así como el tercer ingrediente de la escuela republicana, el tercer gran debate en torno a la escuela republicana. La Tercera República es descrita con acierto muchas veces como la República de los profesores, y efectivamente, los grandes personajes, aparece una especie de figura nueva, que es el profesor, y especialmente el profesor de secundaria. Sin duda los maestros, pero especialmente el profesor de secundaria. De repente Francia se llena de colegios, ¿no? Se llena de escuelas y se llena de centros de instrucción secundaria. Y hay una cosa, una especie de problema, que aparece ya en el contexto revolucionario, no lo plantea Condorcet, lo plantea, digamos, otro de estos intelectuales legisladores, que es Lacanal, los protagonistas de este debate, que es este. El tercer problema sería este. Si queremos educar al pueblo, si queremos fabricar ciudadanos, si queremos formar individuos capaces de ejercer sus derechos, lo primero que habrá que hacer, la tarea más urgente, es educar a los educadores. Porque precisamente lo que nos encontramos en 1789 es que los educadores son los sacerdotes y son las instituciones eclesiásticas, diríamos, que monopolizan el sistema educativo. Si nosotros queremos una educación para la libertad, si nosotros queremos una educación que haga capaces a los ciudadanos de ejercer sus derechos, lo primero que habrá que hacer es formar educadores. ¿Cómo hacemos? No tenemos. Y necesitamos muchos. Los necesitamos en masa. Es decir, tenemos que arrancar un montón de gente y convertirlos en maestros, pero no maestros de cualquier cosa, no maestros del antiguo régimen, maestros republicanos. ¿Y cómo hacemos eso? Y enseguida aparece una idea, que es la de Lacanal, y es que habrá que educar al educador, y para eso se construye una nueva institución, que es la École Normale. La École Normale. Que tiene precisamente este objetivo. El objetivo es construir la nueva figura, diríamos, el nuevo perfil sociopolítico del profesor laico. Que ya no puede ser ese señor que de vez en cuando da clases, cuando no está trabajando en el campo, da clases y enseña a leer y a escribir, tiene que ser un funcionario, es decir, tiene que ser el agente de la República. Tiene que ser el agente de la República. Y al hilo de esto, precisamente, aparece un nuevo género literario. Un género literario por entero, que es las cartas del gobernante, de las figuras políticas, las cartas al profesor. Este género de la carta al profesor. Y nos encontramos unas cuantas. Guizot escribe una carta a los profesores. Guizot, quien acaba de diseñar el perfil de la escuela normal, es decir, de este centro de formación de docentes. Ferry escribe probablemente la carta más célebre al profesor. Y después otra para explicar qué es esto de la educación cívica. Esta carta que tenemos aquí yo creo que es la más bella, es la de Jaurès. Pero es que hace poco, Luc Ferry, el célebre filósofo, ejerciendo el cargo, ¿verdad? El cargo político, ha escrito una última carta. Tenemos una última carta. Tenemos una especie de género literario que consiste precisamente en, y define muy bien el sentido y la naturaleza de la escuela en el orden republicano, esto de tener que escribir a los profesores. Porque si tú dices que la escuela es el alma, es el corazón de la República, entonces lo que estás diciendo es precisamente lo que está diciendo aquí Jaurès. El comienzo del texto es especialmente bonito, la traducción es casera, forma parte de las traducciones que estamos haciendo. Le dice Jaurès, en este momento en el que se están aproximando los socialistas, la socialdemocracia francesa y el republicanismo francés, diríamos, esta línea del socialismo que entiende que el socialismo no es nada distinto a la república, que el socialismo es república. Dice Jaurès, que es el gran intelectual socialista francés, a los profesores les dice: tienen ustedes en sus manos la inteligencia y el alma de los niños. Son ustedes responsables de la patria. Yo creo que con esas dos primeras frases, ¿verdad?, ya se dice todo. Si hay un ingrediente fundamental, si hay una nueva figura fundamental, es precisamente la figura del profesor. Porque dice, los niños que les han sido confiados no solo tendrán que escribir y que descifrar una carta,
No tienen que aprender solo mates. Para enseñar mates vale cualquiera. No tienen solo que saber leer un letrero en la esquina de una calle y que hacer una suma o una multiplicación. Es que son franceses y deben conocer Francia, su geografía y su historia, su cuerpo y su alma. Serán ciudadanos y deben saber lo que es una democracia libre, qué derechos les confiere y qué deberes les impone la soberanía de la nación. Y por último, serán hombres. Y es necesario que tengan una idea del hombre. Es necesario que sepan cuál es la raíz de todas nuestras miserias y de todas nuestras grandezas. Es decir, lo que nos encontramos, por así decir, es una nueva figura, una nueva realidad, que es precisamente la del maestro, la del profesor, que implica la del agente ilustrador, si queréis por decir de una manera fácil. Aquí está la ilustración, y la ilustración hay que bajarla, y hay que llevarla al último rincón, ¿verdad?, de la República. Y para eso necesitas una especie de misionero, una especie de agente, un nuevo agente, que es el maestro. La figura central del maestro. El maestro como ingrediente, como elemento vertebrador, como, diríamos, protagonista de la difusión del espíritu ilustrado, que le convierte en elemento central, diríamos, en el gozne que conecta el proyecto, ¿verdad?, y el pueblo. En fin, por ir acabando. Y como conclusión, diríamos que si tuviéramos que pensar cuál es la naturaleza de la escuela republicana, pues quizá la manera más fácil es la de perseverar en la tarea socrática, ¿no? Perseverar en la tarea socrática. Diríamos que hay un ethos filosófico, hay un espíritu filosófico, que es el de vivir de acuerdo con la razón, y que eso es precisamente, para eso sirve precisamente la escuela. Y en este sentido, defendía Alain, y en este sentido es muy común en la tradición francesa, la idea de que la escuela republicana tiene que ser una escuela cerrada. Aquí está la sociedad y aquí está la escuela. Los intereses de la escuela no son los intereses de la sociedad, porque los intereses de la escuela tienen que ver, diríamos, con los intereses de la razón. Y por tanto, el objetivo de la escuela es precisamente la tarea de la escuela, la labor de la escuela es capacitar, formar a los nuevos miembros de la comunidad para dotar de las herramientas que les permitan realizar un trabajo de control, de crítica y de perfeccionamiento de la propia república. Y en ese sentido, como decía al principio, si hay que entender el lugar de la escuela en el orden republicano, será pensando que la escuela es el corazón de la república. Muchas gracias por vuestra atención y amabilidad.